hermanos, estuvimos hablando acerca de cuando el Señor Jesucristo estuvo ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando estaba orando intensamente, hermano, por lo que venía adelante, hermano, por lo que venía adelante, que era la crucifixión del Señor, hermano. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la vez que cantó el gallo por causa de Pedro. Entonces, bueno, antes de comenzar, hermanos, quiero hacerles una aclaración, ¿verdad? Hoy algunos estudiosos, ¿verdad? Pues entre comillas, ¿verdad? Dicen que este gallo no era un animal, ¿verdad? Sino que fue como una trompeta que estuvo tocando un sacerdote a la hora que Pedro negó al Señor. Bueno, tampoco, hermano, es que no podemos ser extremistas, ¿verdad? Decir, no, pues así fue, ¿verdad? Pero puede que sí, ¿verdad? Sí es cierto lo que ellos dicen, ¿verdad? Que, o sea, no fue un gallo, sino que fue una trompeta, hermano. Pero también no podemos asegurar que nada más fue un sacerdote que estaba tocando una trompeta, ¿verdad? Porque a ciencia cierta nadie estuvo ahí, ¿verdad? Pero también puede haber sido un gallo, ¿verdad? El animalito, ¿verdad? Que nosotros conocemos, hermanos, porque allá en Jerusalén sí había gallos, ¿verdad? De acuerdo a la arqueología sí había gallos, hermanos. Y aunque estos animalitos estaban prohibidos en los lugares santos, bueno, vamos a decir, hermanos, que fue un gallo que hermanos, ¿sí o no? Miren, los gallos andan donde sea, ¿verdad que sí? Se brincan la barda, andan por ahí, ¿verdad? Y bueno, para mí, ¿verdad? Pues cada quien que crea lo que quiera, ¿verdad? Pero lo importante son las lecciones, hermanos, que vamos a tener, ¿verdad? Pero siempre va a salir alguien, ay, no es cierto, no era un animalito, era un sacerdote que tocó una trompeta, ¿verdad? Que ese es el gallo, ¿verdad? Pero, hermano, ahí la escritura dice que era un gallo, ¿verdad? Pues bórrenle la palabra ahí del gallo, ¿verdad? Hermano, fíjense, hermano, fue un gallo, ¿verdad? Vamos a verlo de esa manera, ¿verdad? De que fue un gallo que se entremetió en esta historia. Recordemos que en la Biblia, hermanos, algunos animalitos, ¿verdad? Dios los puso para darnos una lección. ¿Se acuerdan de la burrita de Balaam? ¿Verdad? Que, hermano, iba el profeta, ¿verdad? Y pues iba en contra de la voluntad de Dios, hermano. Iba viajando, ¿verdad? Y se le apareció un ángel y el burrito no quería cruzar, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, vamos a verlo de ese lado, ¿verdad? Que fue un animalito y a través de este animalito que Dios usó, ¿verdad? Dios tiene lecciones para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, habiendo entendido este paréntesis, ¿verdad? Pasemos a ver este tema. Hermanos, casi todos, los que somos de rancho, hemos oído el canto de un gallo, ¿verdad? ¿Quién no ha visto al gallo, hermanos, que se respira? ¿Verdad? Hasta le revolotea y lo hace, ¿verdad? Estira el cuello, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Yo soy de rancho, ¿verdad? Yo sí, tuve mucha convivencia allá en San Pedro, ¿verdad? Con lo que hacían los gallos, hermanos, al amanecer, ¿verdad? Entonces, nos podemos preguntar, bueno, pues ¿por qué hacen eso, verdad? Y siempre es en las mañanas, ¿verdad? Se dice que el cerebro del gallo es del tamaño de un chícharo, hermanos, ¿verdad? ¿Quién sabe si, bueno, pues de hecho los gallos no piensan, ¿verdad? Sabemos de que, de acuerdo a la ciencia, los animalitos actúan por instinto, hermanos, ¿verdad? Entonces, yo cuando era un niño escuché el canto del gallo muchas veces, hermanos, ¿verdad? El canto del gallo nos habla, miren, ¿saben qué? A nosotros que nos habla un gallo de que hay un nuevo día, ¿verdad? Que va a dar comienzo, ¿verdad? Y es bonito saber de que tenemos vida, hermano. Que se levante temprano uno. Amén, ¿verdad? También, hermanos, nos habla de que tenemos que levantarnos y nos tenemos que levantar porque tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, hermano, pero hubo un hombre en la historia a quien el canto del gallo, miren, no le traía, ¿qué, hermanos?
no le traía felicidad, ¿verdad? Sino solo tristeza. El nombre de este hombre, hermanos, es Pedro. La conclusión, hermanos, de esta triste historia la tenemos en Mateo 26:31, hermanos, y ese va a ser nuestro tema, hermanos, ¿verdad? La vez que cantó el gallo por causa de Pedro. Entonces, miren, una de las primeras cosas que aprendemos de este canto, ¿verdad?, de esta historia, es que nos enseña que también nosotros podemos tropezar o nos podemos caer. ¿Sí, hermanos? ¿Nos podemos caer, hermano Lupita? Caer. Tropezar Caer. o caer, no en el sentido físico, ¿verdad?, sino en el sentido espiritual, ¿verdad? Esto es algo, hermanos, que el Señor Jesús sabía, y así fue como sucedió. Esta es una advertencia para nosotros, ¿verdad? En Mateo 26, cuando hermanos, el Señor, hermano, y los discípulos, fíjense, ¿saben a dónde llegaron? Llegaron al Monte de los Olivos, ¿verdad? Cuando llegaron ahí, el Señor habló con los discípulos y les dio una advertencia. Ahí en Mateo 26, miren, esto fue lo que les dijo el Señor. Mateo 26:31, miren, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Verdad? Fíjense lo que está profetizando el Señor Jesús, hermanos, de lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero lo primero que les dice es que ustedes se van a ¿qué? A escandalizaréis, ¿verdad? En otra versión dice que se van a caer, y en otra versión dice que se iban a apartar de Jesús, ¿verdad? Y luego ahí vemos que dice: porque eso, hermano, ya estaba escrito desde muchos años antes. Fíjense lo que iba a suceder, ¿verdad? Y eso está escrito allá en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, hermanos, de esto que el Señor Jesús está hablando, ¿verdad? Y dice que ¿qué es lo que iba a suceder, hermanos? Iban a herir ¿al qué? Al pastor, ¿verdad? Y esa es una referencia a la muerte del Señor Jesucristo, hermanos. Y luego dice que las ovejas iban a ¿qué? ¿Verdad? Iban a dispersarse, o sea, cada quien dispersarse es, ¿verdad?, desparramarse, ¿verdad? Entonces, hermanos, los discípulos, y eso no sucedió, hermanos. Todavía cuando el Señor le dice esto, todavía no sucede. Y como que todavía ellos no lo creen. Hermanos, pero cuando llega ese momento, ¿qué sucede? ¿Verdad? Y el Señor Jesús se queda solo. O sea que, hermano, cuando nos bautizamos, dijimos: voy a ser fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y por qué hay bancas vacías? ¿Verdad? Hay hermanos que cayeron y ya no se levantaron. Hermano, hay unos que hemos tropezado y aquí estamos. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, eso es lo que está enseñándoles el Señor Jesús la vez que cantó el gallo. Que podemos ¿qué? Caer y podemos tropezar. Entonces, hermano, esta es una referencia a la huida de los discípulos, ¿verdad? Hay un dicho que dice: en guerra avisada no muere soldado. O sea que si tú sabes que algo va a pasar, pues sácale la vuelta, ¿verdad? Si va a suceder algo, ya te lo dijeron, pues prepárate. Entonces, aquí hay algo que notar, hermanos, que a pesar que los discípulos abandonaron al Señor, hermanos, el Señor, hermanos, ¿qué hubieran ustedes hecho? Hermanos, si lo deja su esposo, ¿qué hace? Bueno, no me conteste, ¿verdad, hermanos? Pero lo estoy poniendo como ejemplo, hermanos, porque ¿qué hacemos? Ah, me dejaste, pues yo también ya olvídate de mí, ya no te voy a ayudar. Hermanos, pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Miren, versículo 32 dice: pero después de que haya resucitado, fíjense lo que les está diciendo el Señor, ¿verdad? Iré delante de vosotros. O sea, lo que está diciendo es: miren, ustedes van a caer y me van a traicionar,
Pero Dios va a poner los medios para que nos volvamos a ¿qué? A levantar, y los voy a ver y los voy a saludar. ¿Sí, hermanos? Entonces, Él habla de su resurrección, hermano, y la reunión que tuvo con ellos después de esa resurrección. Entonces, no obstante, hermanos, cuando el Señor les dice esto, Pedro no entiende. No aceptó lo que el Señor le decía, miren, en el versículo 33, fíjense. Cuando el Señor le dice eso, Pedro no entiende y no lo quiere aceptar. Miren, dice, respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, ¿yo qué? De ti, yo nunca me voy a escandalizar. Eso no va a suceder conmigo, Señor. ¿Verdad? Entonces, ahora Pedro, hermanos, no es el primero ni el último que le haya dicho al maestro, ¿verdad? Fallaste y te equivocaste en lo que me estás diciendo. ¿Verdad que sí? En la escuela decimos, se equivocó el maestro. Y todos decimos así, ¿verdad que sí? Bueno, pues también aquí Pedro pensaba lo mismo, hermano. ¿Verdad? Entonces, es que en ese momento, hermanos, Pedro se creía muy espiritual, hermanos, porque habían participado de la cena del Señor, hermanos. ¿Sí? Hermanos, en ese momento él se creía fuerte. Y él pensaba que no iba a caer, hermanos, pero en el versículo 34, hermanos, tenemos la advertencia de Jesús, hermanos, que fue una advertencia personal. Fíjense, ya no, al principio le habló a todos los demás, pero él, como Pedro, ¿verdad? Él dice, no, yo no. Y ahora sí le está hablando directo a quién, hermano, a Pedro. Miren, él dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sí, hermano? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, hermanos, fíjense, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Antes de que el gallo, ¿qué? Cante. O sea, antes de que amanezca, hermanos, ¿qué es lo que iba a suceder? Pedro se iba ¿qué? A caer, se iba a tropezar. Hermano, Pedro no imaginaba una cosa así. Era como decir, lo negro pues se va a volver en blanco y lo blanco en negro, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser? No puede ser posible. Es como si dijéramos, lo frío se va a derretir y el calor se va a congelar, ¿verdad? Hermano, fíjense lo que dice el versículo 35, ¿verdad? Bueno, es lo que acabamos de leer. Hermano, pero como vemos en la historia, Pedro y los discípulos cayeron y se tropezaron. Y nosotros estamos también expuestos a lo mismo. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso decía el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga, hermanos. Hermano, el diablo es tremendo. Hermano, el diablo, hermano, bueno, Dios es más poderoso, pero tampoco hermano, el diablo también. No subestimemos al diablo, porque el diablo también tiene poder, ¿verdad? Ahorita, hermano, puede venir y hasta nos caemos en las garras de las drogas y nos destruye, hermano, ¿verdad? Yo pienso que ahí entra la fuerza de voluntad, hermano. O sea, de que pues, agarremos y de que más, pues más levantamos más fuerzas. Amén. Sí, hay que estar velando, hermanos, velad y orad para que no caer en tentación, ¿verdad? Dijo el Señor, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿qué hace cuando la provocan me pasó una situación después de que me dijeron que gracias a Dios ya voy así, evaluando bien lo mío, va mi hijo a la tienda y pasa una situación, le voy a confesar, ¿verdad? Porque delante de Dios no hay mentira, tuve un pleito, ¿verdad? Porque mi hijo no va a soportar que ofendan a su mamá, porque esto, y yo, pues como mamá voy a defender a mis hijos, ¿verdad? Yo le dije, te tranquilizas y la muchacha me dio una cachetada. Y pues, ¿cómo me voy a dejar que me dé una cachetada? Y hubo golpes y me golpeó toda mi pierna y esto, porque pues me quedé así. Digo, después de que me dieron una buena noticia, pasó eso y me quedé así.
Y no quería reaccionar, nomás que yo siempre he dicho, por mis hijos no, por mis hijos Sí. no. Nada más, pues, acordémonos, hermanos, ¿verdad? Que, pues, si somos cristianos, pues debemos de actuar como cristianos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y es lo que estamos viendo aquí en la Escritura, hermanos, miren. Pero no solamente, hermanos, nos enseña que podemos tropezar, sino que también nos enseña, hermanos, que nuestros planes humanos no son los divinos, ¿verdad? Y eso es a lo que está mencionando ahorita el hermano. Fíjense, hermano, aquí está la lección, o sea, ahí está el Señor Jesús lo dejó que sucediera para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Miren, nos enseña que nuestros planes humanos no son los que, no son los divinos, hermanos, ¿verdad? Como habíamos dicho antes de esto, ellos estaban en el aposento alto, hermanos, donde celebraron la cena del Señor, pero luego salieron al mundo real. ¿Verdad? Y llegaron al jardín del Getsemaní. Miren, y fíjense lo que sucede en el versículo 36, hermanos. Miren, dice, hermano, de hecho, Getsemaní significa presa de aceite. En este lugar Jesús, hermanos, superó el sufrimiento emocional, que es más difícil que el sufrimiento corporal. ¿Verdad? Decíamos que sus gotas eran como gotas de ¿qué? De sangre, ¿verdad? Y es lo que habíamos hablado el domingo pasado, hermanos, ¿verdad? Lo que había sucedido en el Getsemaní. La Biblia nos enseña, hermanos, que en el Getsemaní se ganó la victoria contra el diablo, hermanos. Pero en este lugar, hermanos, los discípulos se enfrentaron al mundo real, y el mundo real no es fácil, ¿verdad? Aquí, miren, este es el mundo tranquilo, el mundo de paz, ¿verdad? Aquí está la iglesia. Pero cuando salimos allá al trabajo, cuando salimos allá a la calle, allá está el mundo real. ¿Sí, hermano? Porque dice la Escritura que cuando llegaron al mundo real, al Getsemaní, dice que se quedaron dormidos, ¿verdad? Y ahí está Pedro, hermanos, que él es el que debería de estar en guardia, pero no lo hizo. Y aquí vemos que, hermano, fíjense qué es lo que sucede. Viene la chusma, ¿verdad? Con espadas y palos, y viene ahí Judas adelante y los va guiando hasta ese lugar donde está el Señor. Y ahí está, miren, hermanos, ¿qué está haciendo Judas? ¿Verdad? Le da un beso, hermanos, ¿verdad? El beso de la traición, hermano. Pero ¿saben quién estaba también ahí? Pedro. Y él, hermano, él era de armas tomar, él era, hermano, siempre era aventado. Hermano, Pedro estaba listo y sacó la espada, ¿verdad? Y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote, fíjense. ¿Cómo que viene con mi señor? Y saca la espada y se enfrenta, hermano. Se enfrenta a los que estaban ahí, a uno de los que iban liderando ahí el grupo. Y saca la espada, hermano, ¿y qué hace? Pues hermano, el sumo sacerdote, este hombre, el siervo del sumo sacerdote se agachó, pero le alcanzó a mochar la oreja, hermano, le quedó colgando la oreja, ¿verdad? Y esto lo miró el Señor, ¿y qué le dijo? Fíjense, esto es lo que le dijo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermano, o sea que si el Señor Jesús hubiera querido evitar la muerte, la crucifixión, Él lo hubiera hecho, pero no lo hizo, hermanos. Pero dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, no tuviéramos vida eterna, hermanos, si Cristo no hubiera ido a la muerte. Él lo permitió. Dice, en aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Hermano, y vemos de que el Señor, ¿qué hace? Le toca la oreja a ese hombre, al siervo ese, y se la restaura, hermanos, y queda pegada, hermanos, y deja de sangrar.
¿Verdad que sí? Le hace un milagro ahí, hermanos. Fíjense. Entonces, hermanos, esto fue pero ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro, hermanos? Estaba actuando como hombre, como un humano. El humano se agarra a los golpes. El humano se pone a pelear, se pone a maldecir. Pero, hermano, Dios es diferente. Dios no vino a traer guerra, no vino a matar. El Señor Jesús, hermano, vino a traer paz. Sí, hermano, pero Pedro decía dentro de sí, ¿verdad? Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Maestro, yo dije que iba a morir por ti y ahorita lo estoy haciendo. Hermano, pero cuando el Señor le dice no lo hagas, es como que se quedó confuso, ¿verdad que sí? Hermano, fíjense como si dijera, para que se lleven al Señor van a tener que pasar por encima de mí. Hermano, entonces Pedro se topó con la realidad de Dios, no la de los hombres. Porque el Señor Jesús, hermanos, vino a salvar y no a matar. Aquí Jesús hirió el ego de Pedro, hermano, pero también vemos no nada más vemos la realidad de Pedro. ¿Cuál es la realidad de Pedro? Que se enfrentó al mundo real y que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero era lo incorrecto. Pero también vemos, hermanos, la realidad del Señor Jesús. ¿Cuál fue la realidad del Señor Jesús? Miren, dice Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿a dónde se llevaron al Señor, hermanos? ¿A la casa de quién? De Caifás, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios, hermanos, es diferente al de nosotros. Pedro quiso mantener con vida al Señor, pero el plan de Dios era entregar a su Hijo a la muerte, hermanos, para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Miren, ¿qué sigue diciendo Mateo 26:58? Miren. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no responden nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo, hermanos? Se rasgó sus vestiduras, o sea, se escandalizó. Este es un blasfemo. Miren lo que está diciendo. Está diciendo que es Hijo de Dios. ¿Qué más pruebas queremos para matarlo? Y eso es lo que se rasgó, dice, los vestidos. Dice: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Él respondiendo, ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué le hicieron? Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó, hermanos? O sea, de hecho, hermanos, dice que le cubrieron el rostro con un trapo, ¿verdad? Hermano, y así, por eso los soldados le agarraron, le dieron de puñetazos. Y luego le quitaron y se burlaron. A ver, de estos 3, ¿quién es el que te golpeó? A ver, ¿no que lo sabes todo? Burlándose del Señor Jesucristo, hermano. Hermano, pero el Señor Jesús, ¿cómo nos miraba?
los miraba con odio, ¿verdad? Hermano, el Señor Jesús, Jesús nunca tuvo una raíz de amargura, hermano. El Señor Jesús siempre, hermano, por eso ahí se manifiesta el amor de Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo, hermano. Como cristianos, esas son las pisadas, dijo el apóstol Pedro, que debemos de seguir. Las pisadas de perdón, las pisadas de paciencia, hermanos. Entonces, hermanos, este era el plan de Dios, hermanos, que muchos no pueden comprender el día de hoy. Nosotros tenemos un plan, pero el de Dios es otro. ¿Sí, hermanos? Vamos a tomar, hermanos, 5 minutitos y luego vamos a ver la parte final, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Hasta ahorita hemos dicho 2 cosas, hermanos. Que cuando cantó el gallo por causa de Pedro, suceden estas cosas, ¿verdad? Podemos caer o tropezar, pero también aprendemos que cuando va a cantar el gallo, hermanos, también nos enseña, hermanos, que a veces actuamos como humanos, pero no es el plan de Dios. ¿Verdad? El plan de Dios es divino, el plan de Dios es diferente. Vino a traer paz, vino a traer esperanza, ¿verdad? Y hermano, ese es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita, ¿qué, hermanos? El pecado del mundo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Saber de que ese es el amor que Cristo tiene hacia nosotros, hermano, ¿verdad? Por eso, hermano, ¿saben qué? Un cristiano nunca va a ser un verdadero cristiano mientras no conozca a Jesús. Mientras no tengamos un encuentro con Jesús, hermano, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en el pecado. Hermano, no vamos a hacer algo por Dios. ¿Verdad? Nos va a dar igual. ¿Verdad? No nos va a interesar la iglesia. ¿Verdad? Acuérdense que la iglesia, ¿quién estableció la iglesia, hermano? El Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dijo el Señor, donde estén 2 o 3 congregados, ¿qué? En mi nombre, ahí está. Y aquí está entre nosotros, hermanos, el Señor Jesús. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a hermanos, estar meditando en las cosas tan hermosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Que aún siendo malos, Él, hermanos, nos da una segunda oportunidad, nos da esperanza, así como se la dio a los discípulos, como se la dio al apóstol Pedro, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos de que mencionábamos de que el Señor, hermanos, está ahí en la casa de Caifás, ¿verdad? Está siendo juzgado. Y, hermano, dice la Escritura que Pedro lo estaba siguiendo de lejos y estaba viendo lo que estaba aconteciendo ahí en ese lugar, hermanos, ¿verdad? Entonces, continuando, hermanos, ¿verdad? En este tema, habíamos dicho que los planes de nosotros, pues no son los planes de Dios, ¿verdad? Pero también vamos a ver que la vez que cantó el gallo por causa de Pedro, también nos enseña, hermanos, que el pecado tarde o temprano nos va a hacer llorar. ¿Sí, hermanos? Es una realidad, es inevitable, hermanos, ¿verdad? Que esto va a suceder y ha sucedido, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos dar, pues, testimonio de que el pecado, hermanos, ¿verdad? Nos hace daño, nos hace sufrir. Miren, y es lo que le pasó al apóstol Pedro, dice Mateo 26:69, dice Pedro, esta es la negación número 1, hermanos, fíjense. ¿Qué es lo que había dicho Pedro? No te voy a, ¿verdad? No te voy a rechazar, ahí voy a estar, ¿verdad? Dice versículo 69, dice Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Sí, hermano? Y luego sigue diciendo, miren, negación número 2, versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra. O sea, fueron 2 mujeres, hermanos. Vean, que se dieron cuenta que estaba ahí cercano, hermanos. ¿Verdad? Como dicen por ahí las chismosas.
Hermanos, dos mujeres, ¿verdad? Fíjense, dice la otra, hermanos, que también lo vio, dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también, este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Entonces, estas fueron las dos mujeres incómodas, hermanos, que perturbaron a Pedro en ese momento. Hermano, Pedro se sintió el bochorno. Vea, ahora no era el hombre fuerte, sino era el hombre débil. Había entrado, hermano, en la boca del león, fíjense. Hermano, es que nosotros, cuando analizamos, hermano Donaciano, la escritura, decimos, ay, no, Pedro lo negó. Hermano, pero fíjense, todos se escondieron, todos se desaparecieron. Pero Pedro fue valiente. Hermano, todavía se atrevió, hermano, después de lo que le había hecho, todavía le había querido mochar la oreja a Malco, y todavía se atrevió, hermanos, ahí iba tapado Pedro, hermanos, o sea, iba de la manera que no lo reconociera, pero hermanos, entró hasta la boca del león, hermanos, pues, todo por seguir al Señor Jesucristo, a ver qué podía hacer. O sea, hermanos, en sí fue valiente también Pedro, hermanos, pero ya cuando se enfrenta a la realidad, se enfrenta de que el diablo anda ahí, hermanos, y ahí están estas dos mujeres. Sí, hermanos, vemos que fueron mujeres incómodas, hermanos. ¿Verdad que hay gente que nos hace avergonzarnos? Y hasta nos dicen, ¿y tú? Y enfrente de toda la gente, ¿verdad? Y así se sintió Pedro, hermanos. Miren, dice el versículo, ahí está, miren, fíjense, en las mujeres ahí diciéndole, ¿verdad? Pero fíjense, aquí tenemos la negación número 3, en el versículo 73. Miren, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, hermano, y esto lo decía, hermanos, porque el dialecto de los galileos era distinto. Para este momento, Pedro era el centro de atención. Hermano, es como dicen, ay, trágame tierra, ¿verdad? No me quisiera que nadie me conociera, ¿verdad? Que nadie me viera. Miren, dice el versículo 74, hermanos. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, ¿qué sucedió, hermanos? Cantó el gallo. Fíjense, hermanos. Por eso dice la Biblia, hermanos, que en las muchas palabras no falta pecado. En otro pasaje paralelo de esta historia, Lucas añadió una nota en este punto. Hermano, dice que cuando él lo negó, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice que el Señor, en ese momento, hermanos, cuando lo negó la última vez, en ese momento las miradas del Señor y Pedro se encontraron. Mira, así como me estoy encontrando yo con las miradas de usted, así se encontraron las miradas del Señor y Pedro. Hermano, ¿y qué se acordó Pedro en ese momento? Y yo le dije que no, ¿verdad? Que yo iba a estar dispuesto, ¿verdad? Hermano, dice el versículo 75, entonces Pedro, fíjense, hermano, ¿qué hizo? Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró, ¿qué, hermanos? Fíjense, hermanos, cuando se dieron cuenta y estaba con el temor de lo que le pudieran hacer, ¿verdad? Porque le estaban señalando que también él era como Jesús. Y lo hubieran podido agarrar y también se lo hubieran llevado. Y en ese momento sale corriendo, ¿no? Pero lo negó y alcanzó a mirar al Señor. Hermano, pero fíjense, hermanos, ese es cuando tenemos la tristeza, hermanos, de que, hermanos, le fallamos al Señor. ¿Verdad? Cuando habíamos prometido que íbamos a hacer tantas cosas y al final de cuentas no lo hacemos. Entonces vemos aquí la reacción de Pedro, hermanos, al escuchar el canto del gallo. Hermanos, le da tristeza, le da dolor, ¿verdad? Y sentimiento de haber ofendido a su maestro, hermanos. ¿Sí? Y esto es una lección para nosotros, hermanos. El canto del gallo, hermanos,
también aplica para nosotros, ¿verdad? Porque estamos diciendo que cuando el gallo canta, hermanos, nos enseña que el pecado tarde o temprano nos va a hacer llorar. ¿Sí, hermano? Tarde o temprano el pecado nos va a hacer ¿qué? Llorar, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces no hacemos caso a Dios, hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, hermanos, el canto del gallo también aplica para nosotros, es un mensaje a nuestra conciencia. Hermano, cuando a veces nos vamos al mundo, cuando a veces no queremos nada con Dios, o andamos de rebeldes, hermano, es que Dios obra de muchas maneras. Y también ahí está el gallo del canto del gallo, hermanos. Miren, a veces una clase bíblica que está relacionada con lo que estamos padeciendo, ese viene siendo también como un canto del gallo. Un sermón, hermanos, un canto, ¿verdad? Hay cantos que nos llegan y que, hermanos, tiene mucho significado lo que dice, hermano, y en ese momento de nuestra vida, y estamos pasando por esa prueba, y la tentación, y ese canto tiene mucho, es como un canto de un gallo, hermanos, ¿verdad? Así como una oración, la pérdida de la salud, ¿verdad? La muerte de un amigo, un desastre financiero, problemas familiares, hermanos. Hay gente que cuando ya llega a ese punto, hermanos, recuerda lo que Dios dice. Y, hermanos, y es que fuera de Dios no nos va a ir bien. ¿Sí, hermanos? El gallo es lo que enseña, ¿verdad? El canto del gallo es lo que enseña que el pecado nos va a hacer mal, nos va a ir mal y necesitamos regresar a Dios. Entonces, va a haber veces que Dios nos va a mandar el gallo, ¿verdad? Y en ese momento vamos a llorar, hermanos. Y eso es bueno, porque decimos, hermanos, ¿qué es lo que decimos? Voy a tratar de mejorar mi vida. Voy a intentar de ser mejor para Dios. Hermano, pero no solamente, hermano, el pecado nos va a hacer llorar y lo hizo con Pedro, cuando cantó el gallo lo hizo llorar, sino que también, hermano, nos enseña que es un momento de acordarnos, ¿verdad? Ahí lo vemos en el texto, ahí en el versículo 35, miren qué hizo Pedro cuando escuchó el canto del gallo. ¿Verdad? Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, hermanos, Pedro, fíjense, eso es lo que enseña también el canto del gallo, hermanos, que debemos de acordarnos, ¿verdad? De la palabra de Dios, debemos de acordarnos del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Las palabras se acordó Pedro de su maestro, hermanos, y Cristo sabe qué es lo mejor para nosotros, por eso debemos de estudiar y entender la palabra de Dios. Bueno, también nosotros debemos de acordarnos de cómo debemos de vivir, debemos de acordarnos de cómo debemos de actuar como cristianos. ¿Verdad? Sin embargo, hermanos, a veces sacamos a Cristo de nuestras vidas, ¿verdad? Hermano, pero debe de llegar el momento de acordarnos. Entonces, esto es algo importante, ¿verdad? Nuestra memoria, hermanos, hay un subconsciente, hermanos, y ahí quedan guardadas todas las cosas, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, esa conciencia nosotros la destruimos. Es como un perro, hermanos. Vean, un perro, si usted le da miren, no ha tocado que está el perro ladre y ladre, ¡wow, wow, wow! Está ladrando el perro. Es como nuestra conciencia, hermanos. Pero si usted es el dueño del perro y le da unos garrotazos, cállate, y ya no hables, ya no ladres, y el perro se va a callar, hermanos. Y así nosotros, Dios nos dice, la conciencia nos dice, estás mal, estás pecando, deja de hacerlo. Pero nosotros no, cállate. Y hermanos, la conciencia se cauteriza. Hermanos, entonces no debemos de hacer eso, debemos de acordarnos, hermanos, de lo que Dios dice. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, hermanos? Dice que se acordó de su padre cuando tocó fondo. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? ¿Verdad? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de qué, de tus jornaleros. Hermano, la iglesia, también en el Apocalipsis, hubo una iglesia que también andaba mal, hermanos, pero también el Señor le dijo, acuérdate, a la iglesia de Éfeso, hermanos, allá en Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto, dónde has caído, fíjense lo que les dice, porque habían dejado a su primer, ¿qué, hermanos? A su primer amor, que es el Señor, hermanos. Nosotros pensamos que nuestro primer amor es la casa. Nosotros pensamos que nuestro primer amor es el novio. ¿Verdad? Pensamos que el primer amor es todo lo demás y al último Dios. No, hermanos, el primer amor es Jesucristo. Sí, hermanos, somos la novia de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de acordarnos, hermanos? De que Dios nos ama. ¿Verdad? De las buenas nuevas del Evangelio, de que Dios, hermanos, nos va a perdonar si regresamos. Con Dios, hermanos, el fracaso no es lo último. La caída no es el fin. Al menos de que lo permitamos, hermanos, que así sea. ¿Sí, hermanos? Por eso, hermanos, cuando esté en problemas, no agarre una soga y... ¡ay, me quiero morir! Porque nadie me quiere. No, hermanos, no. O sea, el fin no es... Para un cristiano eso no es lo último, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, no solamente debemos de acordarnos, sino que también, hermanos, nos enseña que también cuando canta el gallo es el momento de arrepentirnos, hermanos. ¿Sí? Dice el versículo 75, miren. Bueno, ahorita acá se los leo. Versículo 75, hermanos. Bueno, es el que ahorita estamos leyendo, hermanos, la de que salió Pedro y que, hermanos, lloró amargamente. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando estamos haciendo mal debemos de reconocerlo. Hermano, pero no nomás porque nos lo dice o porque el predicador lo está exigiendo. Hermano, eso que sea de corazón. Hermano, cuando nos arrepintamos que sea porque nosotros lo queremos. Entonces, cuando batallamos con el pecado, no debe importarnos lo que digan los demás. ¿Verdad? A veces aquí en la iglesia se dice, alguien tiene necesidad de arrepentimiento, de salvación, y dicen, no, y ahorita me van a ver que me levante, y me da vergüenza. ¿Verdad? Eso decimos, hermano, y no queremos. Hermano, pero fíjense, Pedro no le importó, ¿verdad que sí? Hermano, Pedro lloró con muchas lágrimas. Hermano, no debe de importarnos lo que digan los demás, sino que nos debe importar lo que sucede con nosotros. ¿Verdad? Muy seguido se hace el contraste con Pedro y Judas, ¿verdad? Porque los dos lo traicionaron, los dos tuvieron el remordimiento, fíjense. Pero Judas no derramó lágrimas, sino que salió y se fue y se ahorcó. Y es que hay una diferencia, hermanos, entre la tristeza que produce el mundo y la tristeza que produce ¿qué? La tristeza que produce Dios, hermanos. ¿Verdad? Hermano, la tristeza que produce Dios, hermano, nos da, porque sabemos de que Dios es bueno, de que Dios nos perdona y nos da una segunda oportunidad. Pero la tristeza que produce el mundo, hermanos, ¿qué dicen? ¿Qué piensan muchos? Ay, al cabo mi mujer ya no me quiere, me voy a matar. ¿Verdad? Sí, hermano. O sea, como si la mujer fuera lo más grande para ti. Hermano, lo más grande para nosotros es Dios. Hermano, ¿cómo vas a matarte por una mujer o por un hombre? Hermano, por eso debemos de amar más a Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, y es lo que estamos viendo aquí, hermanos, que es lo que le sucedió a Judas y a Pedro. Hay diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo. Estamos en el camino malo y nos cambiamos al camino bueno. Arrepentirse es tener un cambio de mentalidad, hermano, respecto al pecado. ¿Sí, hermano? Mientras dedicamos ahí en el pecado, haciéndolo maldad, no hay arrepentimiento, hermanos, y nos va a ir mal. ¿Sí? Nos va a pasar a lo que de Judas. Entonces tenemos que hacer un giro de ¿qué, hermanos? 80 grados.
Hermano, pero no solamente nos enseña que debemos arrepentirnos, sino también nos enseña que también es el momento de renovarnos cuando canta el gallo. ¿Sí, hermano? Miren, alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo sabemos que las lágrimas de Pedro fueron señales de un arrepentimiento verdadero? Porque se acordó que le dijo que iba a cantar el gallo por 3 veces y luego, donde se está arrepintiendo. Amén. Hermano, pero fíjense, si analizamos la historia, ¿cómo sabemos de que se arrepintió? Bueno, pues la respuesta está en las acciones, ¿verdad? O sea, lo que él hizo después habla de que él realmente amó al Señor, ¿verdad? Y hizo un cambio en su vida, ¿verdad? Jesús le dio a Pedro otra oportunidad, hermanos, y Pedro no la desaprovechó. Esto también se lo dijo a los discípulos antes que fueran dispersados. Hermano, que los vería después de la resurrección. Y hermanos, después de que el Señor resucitó, encontramos a Jesús buscando a los suyos. Y así sucede, hermanos. Vean, miren, Dios ahí anda, va detrás de nosotros a buscarnos, las ovejas perdidas. Andamos allá desbalagados, ¿verdad? Y ahí va Dios detrás de nosotros, hermano. Pero ¿verdad que no es al revés, hermanos? Nosotros a veces no buscamos a Dios. Dios es el que nos anda, ¿qué? Buscando. Entonces Jesús allá fue, hermanos, a buscarlos, dice la escritura, hermanos. Fue a buscarlos allá donde estaban, allá, ¿se acuerdan que estaban pescando? ¿Verdad? Y allá están en el mar y miran al Señor, ¿verdad? Y hasta les cocinó un pescado, ¿sí se acuerdan? Para que comieran cuando regresaban de la mar. Entonces Pedro, hermanos, y ahí en ese lugar, hermanos, bueno, ya sabemos que Pedro había negado al Señor 3 veces, hermanos, pero por cada una de ellas Jesús le hizo a Pedro que reafirmara su amor ahí en ese mar, ahí donde andaban pescando, y se enfrentó con Pedro con el Señor, hermanos. ¿Se acuerdan que le dice el Señor Jesús a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Y el Señor le dijo: sí, Señor, yo te amo, ¿verdad? Y luego el Señor le decía: apacienta mis ovejas. Y esto lo hizo 3 veces, hermanos, y en la última Pedro le contestó, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando te preguntan varias veces: ¿me amas? Ah, no creo. ¿Me amas? No, se me hace que no me... Y hermano, pero Pedro le contestó, hermano, fíjense, le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, y es cierto, hermano, porque Jesús es Dios. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Hermano, y la historia nos dice que Pedro fue el primero que predicó el evangelio en el día del Pentecostés. Él había tomado las llaves del reino de qué, hermanos, de los cielos. Y no solamente abrió la puerta de la salvación a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Se acuerdan de cuando le predicó a Cornelio, hermanos? El primer gentil al cual se le predicó. Entonces, este hombre llamado Cornelio el centurión, y le predicó también a su familia, hermanos. Y es que, hermano, el mensaje de Dios es poderoso, porque es un mensaje de amor, hermanos, es un mensaje universal para todo aquel que cree. Hermano, entonces Jesús nos perdona y nos da una segunda oportunidad. Entonces Él espera lo mejor de nosotros. Hermano, ya para terminar, el momento en el que el gallo canta es un momento no es un momento de felicidad, hermanos, cuando el gallo canta. Uno puede sentirse tentado, hermano, a tirarle al gallo. ¿Verdad que sí? Ay, me siento que todas las pedradas son para mí. ¿Verdad? Hermano, cuando a veces estamos predicando aquí, hermanos, y pensamos que alguien nos está predicando y lo está diciendo por nosotros, pero no, hermanos. ¿Verdad? Y como que, ¿qué hacemos? Agarramos, en el sentido espiritual, agarramos una piedra y le aventamos la piedra al gallo, hermanos, para que no quiera, o sea, como que no quiero escuchar, ¿verdad? Incluso podemos sentirnos tentados a torcerle el pescuezo al gallo, hermanos. No obstante, Dios en su providencia nos da estos cantos del gallo
con el fin con el fin de despertarnos, ¿verdad? Con el fin de ayudarnos a ver la enormidad, ¿verdad?, de nuestra rebelión. Por lo tanto, cuando el gallo canta, hermanos, lo que ello debería de romper nuestros corazones, debería causar que nos arrepintamos y digamos: Señor, hemos pecado y te hemos negado con nuestro pensamiento, con nuestra palabra y acción. Hermano, pero con tu ayuda, ¿vamos a qué? Vamos a mejorar. Entonces, miren, ya para terminar, hermanos, hay una leyenda antigua, o sea, no está en la Biblia, hermanos, ¿sí? Hay una leyenda antigua que dice que cada vez que Pedro oía el gallo de cantar, y él estaba hablando, hermanos, está Pedro predicando y oye un gallo allá afuera, y como que empezaba a tartamudear durante la predicación, hermano. Hermano, pero y su rostro se sonrojaba porque se acordaba de lo que había hecho. Hermano, pero que con más comenzaba nuevamente con mayor fervor y celo que antes, hermanos. Vea, porque él se acordaba del amor y compasión que el Señor tuvo hacia él. Entonces, hermanos, nunca permitamos que un error, aunque sea grave y grande, y que sea grande el error, arruine nuestra vida o cause el alejarnos de Dios, y que seamos todo menos lo que Dios quiere que seamos. Entonces, hermano, cuando el gallo canta, es el momento de despertarnos, ¿verdad? Es el momento de renovarnos. Dios me lo bendiga.